Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy, esta reunión, tenemos el enorme gusto y el privilegio de contar con la presencia del maestro Alfred Fon. Y la verdad es que no quiero interrumpir más. Hasta aquí dejo mi palabra, maestro. Gracias por estar aquí. Bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Buenos días. No sé si ya estaban hablando de algo o se acaban de reunir. De ¿Cómo? usted estábamos hablando, de que- ¿Qué tal? del gusto que tenemos de que esté usted aquí el día de hoy. ¿Algún tema en especial que quieran comentar, quieran hablar? Pues mire, todo este grupo de mujeres que hoy está aquí reunido está en la mejor disposición. Entonces, chicas, las invito para que cualquier tema, cualquier pregunta, no de que a qué hora sale por el pan, sino otro tipo de preguntas. Y gracias a quienes abren su cámara. Muchas gracias. Tere, Ah, Tere. Ok. algunas están trabajando, entonces si Ah, quieren muy bien. escribir en el chat y yo con gusto le comparto sus preguntas al maestro Alfredo. Claro, también me saldrán aquí. Ujú. Maestro, mire, lo voy a nombrar anfitrión de la reunión y ya usted me nombra coanfitriona, ¿sí? Ah, bueno, Para que tenga, ahí está. Muy bien, maestro. Bueno, chicas, no sean tímidas. creo que Alicia se de van Pequín. Sí, maestro. conectando. Ujú. Buenos días, Nana. Buenos días, maestro. Buenos Buenos días. días. ¿Qué hay? Hola, maestro. ¿Sí se recuerda de mí? Sí, Soy la claro. que lo recogí en el aeropuerto de la Ciudad de México. Quedamos en ir a Querétaro. Pues aquí estoy ahorita en Querétaro. Ah, muy bien. De hecho, aquí estoy. Cuando guste, este es su casa, de verdad, ¿eh? Gracias. Este Sí, sí. Quisquiapan. Ah, exacto, Es exacto. un pueblo mágico hermoso. Pues qué bien. Sí, maestro. Pues a Buenos ver, días. si en la próxima Alicia, ocasión. comentaba el maestro, ¿alguna pregunta? Y ahí está la palabra contigo, Alicia. Ah, ¿Algún tema? Sí, claro. Pues, ¿qué cree, maestro? Que yo he escuchado mucho que el ego espiritual y el ego espiritual, y yo digo, ¿qué es el ego espiritual? Empezamos con esa pregunta. Yo tengo mucho eh, interés en saber qué es el ego espiritual. bueno, primero tendríamos que ver eh, qué es el ego. El ego Exactamente. es la ilusión de que yo existo separado, de que hay un alguien, un ser separado que existe por sí mismo, una persona, una entidad al margen del mundo. Hay un mundo preexistente que funciona
y yo existo como un añadido a ese mundo, como un ser separado, con mi historia, mi inicio, mi fin. El ego espiritual es lo mismo, pero ahora soy alguien que sabe mucho de espiritualidad. Soy alguien que sabe mucho de espiritualidad y tiene una historia espiritual, conocimientos espirituales, proyecciones espirituales. Es exactamente lo mismo, ¿no? Sigue siendo la misma ilusión de ser alguien separado, solo que ahora el alguien, en lugar de ser mecánico de carros, pues es alguien espiritual, que sabe de espiritualidad. Entonces, es lo mismo al final. Las vestiduras cambian, pero la ilusión central es la misma. Para mí quedó perfecto, ¿eh? La explicación. Ujú. Gracias. Sí, gracias. ¿Cuándo es un maestro dormido o despierto? Un poco extraño. Esto en realidad no hay ningún maestro, ni dormido ni despierto. Eh, el individuo, el aparente individuo ni está dormido ni está despierto, es una ilusión. Parece que hay alguien que tiene algo que yo no tengo. Pero entonces el dormido no es ese alguien, soy yo, que creo que hay alguien que tiene algo que yo no tengo, porque yo soy un ser separado, me falta, carencia, ¿no? Entonces es la ilusión de mí que se proyecta en el otro, que es que yo no tengo, yo no lo sé, yo no he llegado, pero ese sí. Ese, a ver si ese ha llegado o no, pero ese no ha llegado a ningún sitio. En todo lo que hay es, de nuevo, la ilusión de separación y de que hay algo que alcanzar en el futuro y por supuesto, claro, entonces yo vivo en carencia y en necesidad. ¿En qué me falta algo? Siempre falta algo. Y claro, si yo soy un ser separado a quien le falta algo, inevitablemente se proyecta que debe haber otros seres separados a los que no le falta. A ver si ese tiene lo que a mí me falta y me lo da, ¿no? Pero nadie te puede dar lo que te falta porque no te falta nada. Todo es parte de la ilusión. Maestro, yo, Tania, buenos días. Buenos días. ¿Cómo? No sé muy bien cómo formular la pregunta, espero usted me pueda apoyar. ¿En qué momento o cómo yo empiezo a dejar de sentirme separada de este universo, de este vasto universo? ¿Cómo yo sé que mi cuerpo es todo, todo? ¿En qué momento empiezo con la indagación y me estoy dando cuenta que me estoy acercando a? Porque no somos un ser, o sea, entiendo que no somos un ser separado, pero como yo me doy cuenta, ¿sí? Que soy la silla, que soy el cuaderno, el lápiz, ¿en qué momento yo empiezo a identificarme con un todo? Eh, ahora mismo, ahora mismo. Porque no, tú no eres la silla, ni eres el cuaderno. Eh, la cuestión es ostra, es otra. ¿Has visto algo alguna vez sin ti? ¿Has visto un cuaderno sin ti? No, ¿Y una silla sin ti? ¿Has visto una silla existiendo sin tu existir? Todo existe en tu existir. ¿eh? Todo está en ti. ¿Has visto alguna vez algo fuera de tu existir? No hay fuera, ¿no? La experiencia es clara en realidad. Solo parece complicado cuando empezamos a pensar en algo que falta, ¿no? ¿Cómo hago para sentirme la silla? No hace falta. No hace falta que necesitas la silla. Eh, pero existe una silla sin ti, ¿no? ¿Qué es la silla? Es una extensión de tu existencia. Entonces es como cuando le doy el poder a un pensamiento. O Bueno, sea, como si un porque pensamiento, claro, como si un pensamiento
tuviera también existencia aparte, ¿no? Pensamientos como la silla. ¿Alguna vez has visto un pensamiento sin ti? No, todo surge de mí. Todo aparece y se disuelve en ti. Entonces, claro, ¿qué poder tiene un pensamiento sobre ti? ¿No? La pregunta es absurda. Si un pensamiento es es una modulación de ti, es una aparición en ti que no tiene ningún poder, no existe en realidad por sí mismo. Ok, muchas gracias, maestro. Gracias. Cuando pasa Ahondando esto, un poquito en la pregunta de Tania, maestro, por ejemplo, Sí. en un pensamiento, ¿verdad? Mm. El pensamiento surge de mí y yo le doy ese poder y entonces si surge de mí y no le doy el poder, desaparece Bueno, y si le das también desaparece, ¿no? Siempre desaparece todo. todo. Pero ¿alguna vez has dado el poder? ¿Cómo se hace eso? Es que es un pensamiento que crece y está dentro Bueno, de mí y me lleva al sufrimiento, al... pero el pensamiento no te puede llevar al sufrimiento. Ok. El pensamiento no es nada más que una aparición aquí. Ujú. Todo lo que ocurre es que hay una ilusión espontánea de que el pensamiento habla de mí Sí. o de que el pensamiento soy yo. Entonces, de repente, claro, ya no es un pensamiento, es que soy yo. Soy esta cosa que acaba de aparecer, que claro, al ser una cosa efímera, pequeña, de repente soy algo efímero y pequeño que va a desaparecer en cualquier momento. Pero claro, todos los pensamientos que has tenido en tu vida han desaparecido, Sí, pero tú no, tú nunca has desaparecido. la existencia hoy. Todos los pensamientos desaparecen, tú permaneces. Sí. Ningún pensamiento ha hablado nunca de ti. Todos hablaban siempre de sí mismos, Ujú. de la historia de alguien, de un punto de vista de alguien. Pero claro, ese alguien desaparece en el momento en que desaparece el pensamiento. Y en lo que queda, ¿qué es? Bueno, tú, siendo plenamente. Nunca ningún pensamiento ha tenido ningún poder, solo lo Ujú. parece. Ok. Tanto si el pensamiento es, soy una persona maravillosa, soy una persona miserable, los dos son falsos. Los dos implican sufrimiento, cuando parece que eso soy yo, cuando parece que hablan de mí. Y el sufrimiento es estupendo, ¿no? Porque el sufrimiento no es más que la llamada de regreso a ti. No sé si aquí, ahí en México, en las carreteras, las líneas blancas, cuando las pisas con el carro, hacen ruido, Sí. ¿sí? Sí. Cuando Porque empiezo a desviarme, a salirme de la carretera, empieza a hacer ruido, ¿no? La línea blanca. El ruido no es un problema, es una llamada a volver a ponerme en el centro. Ese ruido es el sufrimiento. El sufrimiento no es un problema, es el ruido de que empiezo a salirme de lo que soy. Metafóricamente, claro, no me puedo salir de lo que soy, pero parece que empiezo a ser alguien que va a algún sitio, que tiene que hacer algo, que no puede. Pero eso que llamamos sufrimiento no es ningún error, ni hay que evitarlo. Es fantástico. Es la llamada de regreso. Vuelve al carril. sí, sí, Vuelve al sí. carril, que te desvías. Adelante. Vuelvo al carril, el sufrimiento cesa, el ruido cesa. Era una llamada hacia mí. Entonces, esta obsesión para poner fin al sufrimiento también es la misma ilusión, porque no habla de ti el sufrimiento, solo habla de este momentáneo desvío, ¿no? Donde parecía que soy alguien, de nuevo, Del que tiene que aparente ser yo. algo. El Del aparente aparente. yo, el ego. Entonces, el sufrimiento siempre va a nuestro favor, no es el enemigo.
De hecho, no hay ningún enemigo. El enemigo solo existe para el ego. Solo el ego se siente en peligro de desaparecer. Porque va a desaparecer, claro, pero tú no. Gracias. Maestro, y así podríamos nombrarlo con las demás situaciones de vida. Es una llamada a nuestro regreso a mí. Claro. El sufrimiento es que de repente hay una búsqueda de paz, de plenitud, en algún sitio que no está aquí, en algo que no está aquí, en un objeto, en una persona, en una actividad, en algo que sucederá en el futuro, algo que cesará. Eso es el sufrimiento, porque claro, ahí no puedo encontrar paz y plenitud. Paz y plenitud son nombres para mí, para lo que soy. Entonces lo buscado siempre está aquí, hacia mí, hacia adentro, digamos, hacia mi existencia. Entonces lo buscado ya está aquí y el sufrimiento cesa. Lo que buscamos no es encontrar, lo que buscamos es dejar de buscar. Cada vez que la búsqueda cesa, estoy en paz, porque soy paz, es lo que soy. Solo parece que no, parece que me llegará la paz cuando encuentre eso, cuando pase eso, cuando cambie eso, pero eso solo es el velo de lo que soy, que se puede velar aparentemente, pero no puede desaparecer, ¿no? Lo que decíamos antes, la única constante, lo único verdadero en el fondo, en lo esencial, es tu existencia. Y la naturaleza de tu existencia es amor, es paz, es inclusión. Nunca nadie carece de existencia. ¿No? Para sufrir tengo que existir. Para desear aquello que me falta tanto que no hay manera de conseguirlo, tengo que existir. Plenamente, además. No hay existir más o existir menos. Existir. Yo soy. Ahí está la plenitud deseada. Nunca después. Maestra, buenos días, me llamo Emma. Buenos días. Eh, mm, a mí me gustaría que usted me explicara cuando se habla de un despertar Ujú. y de un despertar espiritual, ¿es lo mismo o cuál es la diferencia y cómo es el proceso? Bueno, realmente no hay proceso, pero el despertar espiritual solo tiene sentido desde el punto de vista de aquel que busca algo. Entonces parece que quizás encuentre un despertar espiritual o me suceda un despertar espiritual. Pero lo que se suele describir como despertar espiritual es solamente una desaparición de aquel que buscaba, una desaparición de aquel que creía necesitar un despertar espiritual. O sea, es un cese de mí como individuo separado que siempre está mirando hacia adelante, futuro. De repente no hay nada ganado, nada conseguido, solo la desaparición de aquel que quería conseguir o ganar algo. Y todo lo que hay es ese cese que da lugar a una experiencia de paz, de plenitud. Pero esto es una experiencia más. El que buscaba puede regresar, se puede rearmar de nuevo la falsa identidad. Y ahora la falsa identidad cuenta que ha tenido un despertar espiritual. Pero claro, no ha tenido nada. Todo lo que ha habido es una pausa. Y eso sirve después para, digamos, solidificar al yo espiritual, al ego espiritual, que ahora cuenta que ha tenido un despertar.
pero no ha tenido nada, claro. Se rearma el falso yo y usa la historia, usa esa experiencia para reafirmarse. El verdadero proceso aparente es esa disolución del falso yo. Claro, esa disolución puede ser vivida como ese momento especial de cese, pero no necesariamente. Puede ser vivida de una manera muy progresiva, digamos. Imagina que yo voy cargando constantemente con una pesa de 20 kilos, siempre cargando con una pesa de 20 kilos. Y un día de repente se me cae las manos y tengo una experiencia maravillosa de ligereza, de, de, em, de descarga. Digo, "Oh, qué maravilla esta experiencia. ¿Qué ha pasado aquí? Esta experiencia repentina de liberación de una carga tremenda. Bueno, pero también puede ser que esa pesa de 20 kilos cada día pese 10 gramos menos. Y al cabo de una semana pesa 70 gramos menos. Y al cabo de un mes, pues va pesando menos, menos, menos. Pero claro, ni siquiera me doy cuenta, ¿no? No es una cosa repentina. Y a lo mejor un día hay un reconocimiento de, ostras, no sé, esa carga que solía tener, no la tengo. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Claro, una cosa no es mejor que la otra. De hecho, lo que suele pasar con la repentina caída de la carga es que, sin darme cuenta, la vuelvo a agarrar al cabo de un rato. Entonces me acuerdo de lo ligero que estuve durante esa experiencia, ¿no? Donde no sé qué pasó, pero la carga desapareció. Y ahora vuelvo a llevarla. Entonces puedo preguntar, ¿cómo lo hago para no sentir la carga? ¿No? A ver si algún maestro me lo cuenta. O también, no, es que yo soy un maestro. ¿Por qué? Porque tuve una experiencia de que la carga se me cayó. Ah, bueno, entonces voy explicando la pérdida de mi carga. Bueno, de nuevo el ego espiritual, ¿no? Además, como hay una confusión, y creo que lo importante es esa experiencia tan especial de eliminación total de la carga, al menos un rato, creo que eso es lo que necesito. Necesito una experiencia como esa otra vez. Pero claro, ¿qué tiene que pasar para que se dé una experiencia como esa otra vez? Tengo que volver a agarrar el peso, o si no, no hay manera de tener la misma experiencia. Entonces me encuentro dejando peso, recogiendo peso, dejando peso, recogiendo peso para tener experiencias de liberación. Y todo lo que hay es la búsqueda de esa cosa especial que aquí falta. Sigue faltando algo, una experiencia de liberación. Y se podría decir, por ejemplo, que el sufrimiento es una carga y Es la que experiencia y que de una carga. perdón, y que cuando se aligera ese sufrimiento, cuando ya desaparece, porque va desapareciendo poco a poco, entonces sí se tiene esa experiencia de un despertar espiritual. No hace falta la experiencia de un despertar espiritual. Simplemente hay una experiencia de que hay menos sufrimiento o de que hay menos carga. Y a veces uno ni siquiera sabe por qué, porque no hay ningún por qué en realidad. Solo que el buscador imaginario está menos presente. De repente no hay nada que buscar. Pero no porque necesariamente porque haya habido ninguna experiencia, simplemente porque hay una disolución más o menos progresiva de la ilusión, del falso yo. Nadie tiene nunca realmente una experiencia de despertar espiritual. Eso solo es el contraste de que de repente desaparezca la carga del falso yo, pero lo habitual es que regrese, ¿no? Con mayor desesperación muchas veces. La ilusión es que estamos hablando de algo extraordinario y muy especial, ¿no? Que alguien consigue y otros no consiguen. Pero estamos hablando de lo más ordinario que hay, de lo más inmediato, ¿no? ¿Qué puede ser más
inmediato, simple y ordinario que lo que eres ahora. Es lo que es todo el rato, todo el tiempo. Buscando un milagro especial en el futuro, nos pasa por alto que el milagro es esto. Que el milagro eres tú. Que ya es esto. Pero la historia es, no, aquí falta un milagro muy especial que se llama X, ¿no? Despertar, trascender, etcétera. Incluso las experiencias, estas supuestamente extraordinarias, van a terminar, todo lo que empieza termina. Pero tú no empiezas ni terminas, ¿no? Tú eres lo que permanece. Esa es la respuesta a la búsqueda. Y claro, eso ya está aquí, ya es lo que eres. Con lo que entiendo, con lo que nos ha estado explicando, entonces, ese cese de búsqueda va a terminar. Va a llegar un momento en que voy a dejar de buscar lo que ya soy. Pero eso ya ha pasado muchas veces, ¿no? En tu experiencia se ha dado muchísimo eso. Se da constantemente. Lo que pasa que no es registrado. Imagina que, no lo sé, que estás con el deseo de comprar algo. Quiero comprar esa bolsa, me encanta esa bolsa, la proyección de la bolsa. Y un día voy y me la compro. ¿Qué ocurre entonces? Aunque sea por un breve espacio de tiempo, la búsqueda cesa y de repente no falta nada, plenitud. Pero claro, para el buscador ha sido la bolsa. Bueno, claro, es que me la he comprado, pero la bolsa, ¿qué pasa si alguien te regala 100 bolsas iguales? ¿Tendrás 100 plenitudes mayores? No, es la misma porque no tiene nada que ver con la bolsa. Sí. Era solo el cese de buscar eso que me faltaba. Y como cesa la búsqueda, esto ya está completo, ya soy plenamente. Ahora, claro, en la mente del buscador es, no, pero eso es debido a la bolsa. No puedo perderla. Y eso pasa continuamente, ¿no? En cosas pequeñas, cosas más grandes. Sí, claro. Buenos días, maestro. Soy Tere. Buenos Como que, días. como que entendí y fue contestada la pregunta que tenía para decirle, pero solo para reafirmar. ¿Cómo sé cuando hay un ego espiritual? ¿Cómo me doy cuenta? Eh, la identidad puesta en lo que sé, para buscar algo, para encontrar algo. El ego siempre está buscando reconocimiento, buscando paz a través de conocimientos espirituales. Es decir, en lugar de una bolsa, estoy buscando una experiencia maravillosa o estoy buscando que me escuchen porque yo sé lo que es cierto o estoy buscando que se den cuenta que yo ya sé lo que soy. O sea, siempre es esa búsqueda en la dinámica del yo separado, que es la misma bolsa tomando formas distintas, solo que la bolsa llega a un punto que toma formas espirituales. Pero claro, lo buscado sigue estando después, Ujú. en una idea, en una experiencia, en un reconocimiento, en poder hacer algo que no puedo hacer, etcétera. La ilusión es que ese no es espiritual porque ese quiere un carro. Está obsesionado con el carro ese del año. Yo soy muy espiritual porque en realidad lo que quiero es poner fin a mis deseos y poner fin a, a mis pensamientos y sentir una plenitud. Eh, Bueno, en lugar del carro, pues está esa proyección, que no está mal, ¿eh? Es lo mismo, es la ilusión de que falta algo, de que lo que busco, lo que falta, va a ser encontrado en ese objeto, ya sea un objeto como un carro o ya sean objetos sutiles.
aparentemente, ¿no? Como experiencias, comprensiones, reconocimiento. Y eso nunca está siempre, porque esto del ego parece que sea alguien o algo que está ahí y que es el enemigo, ¿no? El ego no es más que esa sensación de carencia y la búsqueda que conlleva, que aparece, desaparece, es más fuerte, es más sutil, pero no hay un ego ahí, ¿no? Que tengamos que vencer o eliminar. No, eso no tiene ningún sentido. Todo lo que hay es la aparición ilusoria de esa dinámica de carencia y búsqueda. Tampoco pasa nada porque tú no dejas de ser tú, sigues siendo plenitud. Sí, gracias, maestro. Gracias. Maestro, buenos Sí, días. buenos Mi días. nombre es Linda. Tengo una pregunta, a ver si, como dijo Tania, a ver si me puede entender a lo que le quiero preguntar. Cuando una persona está por morir, está en agonía y por ejemplo, pues tuvo algún contratiempo uno con él y dijéramos que la persona que va a morir, pues uno no, o sea, esa persona no nos perdona por algo o se va con un resentimiento por algo que nosotros le hayamos hecho. Mm. eh, Todo eso, eh, o el amor que nos dio, todo eso, es donde, pues, ¿dónde queda? Cuando dice, mi papá se fue sin perdonarme o yo no le pedí perdón o lo que sea, así, eso cómo queda, o sea, no sé si me explico a lo que le Sí, pregunto. sí. Nadie nos puede perdonar. Pero dicen, se fue con ese resentimiento hacia ti, se fue No, sentido porque tal o cual cosa. pero ese no es el problema realmente, ¿no? El problema es el mío, que ahora qué hago porque ese resentimiento que va a pasar, no me siento bien, no lo pude arreglar. O sea, si hay un problema, el problema está aquí, no en el que se fue, Ujú. está en mí. Y si está en mí, ¿qué problema es? Siempre es el mismo, falta algo aquí. Falta algo, no he podido esto, no pude aquello, ¿qué va a pasar? No he sido perdonado o no he podido perdonar. ¿No? Como si el retorno a la paz que soy dependiera de algo o dependiera de alguien. Es decir, no, o sea, mi ticket, mi boleto a la paz era que me perdonaran. Y ahora que se ha ido, ya no me puede perdonar. ¿Dónde está mi boleto? He perdido el boleto a la paz. O era perdonar, ¿no? ¿Qué ha pasado con mi boleto? Bueno, no hay ningún boleto a la paz. No, la paz no se llega a través de nada, y menos a través de alguien o de lo que alguien te puede dar, ¿no? El perdón solo puede suceder aquí, en ti, con el reconocimiento de que nunca hubo nada que perdonar, ni a nadie que perdonar. Que toda ofensa era ilusoria, pertenecía a la falsa identidad. Todo lo que falta o sobra es ilusorio. Entonces, claro, el perdón solo existe en la ignorancia de mí. En el reconocimiento de mí, toda la cuestión del perdón desaparece. Y los resentimientos con que se haya podido ir la persona, por eso, también todo eso desaparece o qué Bueno, sucede con eso. pero Esa aparece en ti, persona no se puede aparece decir en que ti. se llevó en ella. Bueno, aquí nadie se ha llevado nada. En todo caso, ¿hay resentimiento aquí o no hay resentimiento aquí? Ujú. En tu experiencia. Y si hay resentimiento en tu experiencia, es una experiencia que surge en ti y que refleja algo en ti, no algo en alguien. Ujú. Pero no importa además, que se haya ido o no, porque si no se ha ido, el resentimiento también aparece en ti. O sea, es igual la cuestión esa de si está o no está el otro. Todo es eh, asuntos internos. Asuntos internos en mí. No hay asuntos externos. Es como a veces pensamos que no, es que mis problemas son asuntos externos. ¿Por qué? Bueno, porque ese no me ha perdonado, porque tengo resentimiento, tal, tal, tal.
No hay asuntos externos. No hay fuera. Todos son asuntos internos que no dependen de nadie ni de nada. Si aparecen aquí, la respuesta está aquí, en ti, nunca en otro sitio o en otra persona, o en el pasado o en el futuro, ¿no? Todo eso es la distracción de la ilusión. Gracias. Gracias. Maestro, hola, buen día. Sí, hola. Mi nombre es Sol. Y bueno, Hola. mi pregunta es, pues sigo con los pensamientos, ¿verdad? Y cuando estos aparentes pensamientos que yo creo que son necesarios como para tomar una decisión, por ejemplo, en el caso de una eutanasia, de un divorcio, o incluso algo muy sencillo como elegir el nombre de un niño, o qué sabor me voy a comer ese helado, ¿no? Eh, ¿Cómo, pues, cómo le hago para poder tomar la mejor decisión? Y si esto en realidad existe o es, bueno, sé que es una ilusión, pero pues cómo hacerle, ¿no? Porque es como que se me hace dentro de mi confusión una ilusión, una decisión muy importante que tengo que tomar. Mm. Gracias. Bueno, es que nunca has tomado ninguna decisión. Las decisiones te toman, si quieres. De repente, el nombre del niño está claro. Bueno, pero ¿cómo has hecho para que esté claro ahora y no 2 segundos antes? No lo sé, no lo he hecho. De repente está claro que ya no puedo más, me divorcio. ¿Por qué no lo decidiste hace media hora? Bueno, porque tampoco lo has decidido ahora. Esto se despliega de forma impersonal. Entonces, sí hay una experiencia de decisión, hay la sensación de decisión. Lo que no hay es nadie decidiendo. Y claro, cuanto más real parece la ilusión de que yo tengo que decidir, más sufrimiento. ¿No? ¿Se han fijado en esto? Cuanto más yo tengo que decidir, y además tengo que decidir ya, y no solo ya, tengo que decidir bien, porque imagínate que decido mal, más sufrimiento. Ajá. Pero el sufrimiento no tiene nada que ver con lo que pasará, ¿no? Porque parece que el sufrimiento es porque, bueno, ¿y si me equivoco? ¿Y si después? No, no es por eso el sufrimiento. El sufrimiento es la posición ilusoria de que yo tengo que decidir el curso del universo. Bueno, es imposible. Por eso la sensación de imposibilidad y de frustración y de que no consigo decidir. No, claro, no lo has conseguido nunca. Entonces, de repente, hay un movimiento y hay una sensación de decisión. De repente algo está claro. ¿Qué ocurre? Que la narración se dice, ah, por fin he conseguido decidir. Menos mal, que llevaba ya 2 meses pensando en eso. Pero esa narración no ha decidido nada. Es una narración que aparece, que trata de apropiarse de lo que sucede. Es otra forma de entender lo que el ego es, ¿no? El ego es un mecanismo de apropiación de esto. Entonces aparece una experiencia de decisión e inmediatamente aparece el falso yo diciendo, ah, esta es mía. Lo he hecho bien, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Esta decisión. O la otra versión que es, espero no haberme equivocado. Mira, al final he decidido esto, pero espero no haberme equivocado, ¿eh? Espero no arrepentirme, ¿no? Pero claro, es totalmente ilusorio. ¿Cómo decides que te gusta más el café que el té? Hubo un proceso de deliberación de días, ¿no? Al final he llegado a la conclusión de que me gusta el café, ¿no? Entonces la magia es dejarme llevar o fluir, como esto que le llaman. Bueno, es que no hay otra cosa que fluir. ¿No está esto fluyendo totalmente? ¿Qué es lo que se puede oponer a esto, a este movimiento? De hecho, si hay un pensamiento que dice, tengo que decidir, esto no puede ser, ese pensamiento es parte del fluir de las cosas. No es el error de nadie.
Solo es una ilusión de que alguien tiene que decidir el curso de esto. Pero claro, tú no eres ese pensamiento. Ese pensamiento aparece en ti, igual que aparece se va, y tú permaneces. Tú sostienes incondicionalmente el fluir de las cosas. Y en tu experiencia, en realidad es muy simple, ¿no? Cuando no hay decisión, no la hay, y cuando la hay, la hay. Ujú. Y para ti está perfectamente. Solo es un pensamiento que dice, no, debería haberla, debería haberlo. Pero si miras tu experiencia, nunca has sabido nada que no supieras. ¿Te das cuenta de esto? Nunca has sabido nada que no supiera. Y nunca he dejado de saber algo que sabía en el momento. Iba por sí mismo. Mm. Y claro, está lo que tú decías, ¿no? No es que hay unas decisiones que son muy importantes. ¿Pero para quién son muy importantes? Bueno, para ese yo separado que se proyecta en el futuro, que cree que su vida, ¿no?, depende de eso. Pero claro, ese yo no existe. No, la felicidad que buscas no está después de la decisión correcta. Siempre está antes. Es correcto. Muchas gracias, maestro. Gracias. Buenos días, maestro. Mi nombre es Elvia. Buenos días. Yo ya, gracias, maestro. Yo ya tenía formuladas, como dice Tera, unas preguntas. Siento que ya se me fueron contestadas, pero yo tengo algo que quiero preguntarle. La culpa. ¿Qué es la culpa? Porque a veces nos lleva a tanto sufrimiento. ¿Es una ilusión o es algo referente al ego que no sabemos manejar, que lo dejamos que nos gobierne? La culpa es la otra cara del mérito, ¿no? No hay uno sin otro. Es la ilusión de que soy alguien haciendo algo. Si lo hago bien, mérito; si lo hago mal, culpa. Que es como he conseguido mover el universo de forma correcta. Qué bien, una medalla. Hoy no he conseguido mover el universo de forma correcta. Hoy culpa. Las dos cosas son falsas, ¿no? Es la ilusión de que hay alguien aquí decidiendo. Entonces, claro, en función de cómo decida, premio o castigo. Y la culpa es el castigo. Lo hice mal, decidí mal, hice lo que no tenía que hacer. Pero esa narración habla de alguien que no existe. Y claro, el sufrimiento no está en lo que pasó, está en lo que pasa ahora, ¿no? La ilusión de que soy alguien que en el pasado hizo algo o no hizo algo. La sensación de contracción, de malestar, de frustración, responde a esta posición presente, no a lo que ocurrió. No ocurrió nada. ¿Qué está ocurriendo aquí? Ah, que repentinamente pareciera que yo era alguien, ¿no?, que hizo algo. Bueno, esa es la posición de contracción. Siempre muy bien narrada y justificada, claro, con la historia personal. Pero cuando es obvio que aquí no hay decisión, nunca la ha habido, la culpa desaparece. Cuando es obvio que no es posible perder lo que eres, lo que es, la culpa desaparece. Cuando es obvio que nunca hubo nada, todo lo que hay es esto, culpa también desaparece. Lo he dicho de otra manera, la culpa desaparece al volver a la realidad, al volver aquí, a lo que es, a lo que eres. Y de ese modo la culpa es simplemente un reflejo de que por un momento
hay una pretensión de que soy un personaje en una historia. Y en esa historia hizo algo mal. Y entonces viene alguien y me dice, no, no, tranquila, sí, fíjate, si eso lo hiciste muy bien y tal. Entonces, alguien que me ayuda tratando de convertir la culpa en mérito. Pero es la misma prisión, es la misma ilusión. Sigo siendo alguien en una historia que ahora la historia, bueno, me consuela un poco. Pero es igual porque la ilusión es la misma. No eres alguien en una historia, ni buena ni mala. Gracias, maestro. Gracias. Buenos días, maestro. Buenos días. Soy Guadalupe ¿Qué y tal? yo le quiero preguntar, ¿el libre albedrío pertenece también a la ilusión? Yo no tengo el poder de decidir nada, sino las No. cosas deben suceder o son como son. ¿Quién, quién necesita del libre albedrío? El que siente que no lo tiene. Si no, no habría, la cuestión no existiría, ¿no? Toda la cuestión del libre albedrío desaparecería. Pero en la medida que soy alguien que siente que no lo tiene, tengo que estar pensando en el libre albedrío, hablando de él, a ver cómo lo consigo. Pero toda la cuestión desaparece cuando desaparece esa falsa identidad. Porque claro, el libre albedrío es el ego soñando la posibilidad de ser real, soñando la posibilidad de ser la realidad. Claro, esto es el libre albedrío, es tu libre albedrío de la creación misma. Todo lo que hay es libre albedrío, no hay otra cosa. Pero claro, no tiene nada que ver con el libre albedrío imaginado por el ego, que es hacer lo que yo quiera. Cuando tenga libre albedrío, podré hacer lo que yo quiera. Eso no va a suceder. No hay otra cosa que el libre albedrío, pero claro, es el libre albedrío de ti, de lo que verdaderamente eres, de la creación, apareciendo así. Entonces, desde la ignorancia, el anhelo del libre albedrío es como una promesa de libertad, ¿no? Si lo consigo, tendré libertad. Vuelve a ser una llamada hacia ti, porque tú eres libertad ya. Eres pura libertad apareciendo como esto. Pero no es una libertad que se alcanza a través del libre albedrío. No se alcanza a través de nada, es lo que eres. No puede Ya ser soy. otra cosa. Muchas gracias, maestro. Gracias. Maestro, Hola. ¿cómo me puedo dar cuenta quién soy yo? Que no soy la lámpara, sino la luz intensa, que no soy la pequeñez, sino la grandeza. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me puedo dar cuenta que soy un falso yo? Bueno, tú no eres un falso yo. Tú eres la El plena cuerpo, conciencia. el cuerpo que va a desaparecer. Tú eres la plena conciencia que escucha estas palabras. ¿Quién está escuchando estas palabras? ¿Dónde surgen los pensamientos ahora? Entonces el modo es regresar a ti. ¿Qué significa? Morar en tu experiencia más fundamental de existir, que se puede verbalizar como yo soy. Yo soy. ¿De qué estoy hablando cuando digo yo soy? No estoy hablando de un pensamiento, ni de la historia de alguien, ni de yo fui o yo seré. Es yo soy. ¿Qué es lo que ahora es? Lo que fundamentalmente es. Lo que tiene que hacerse obvio si te pregunto si existes. ¿No? ¿Existes? Si me tienes que contestar desde una experiencia honesta, la existencia que eres se tiene que ver a sí misma, por decirlo así. Se tiene que reconocer como existencia. Y entonces la respuesta puede ser sí. Yo soy, yo existo. Esa es la dirección, ese es el cómo. Que puede ser qué es lo que es consciente ahora de este momento.
o en el sufrimiento. ¿Qué es lo que es consciente del sufrimiento? Porque claro, hay estas narraciones, no es que estoy sufriendo. Bueno, ¿cómo lo sabes? ¿Quién tiene la facultad de reconocer lo que hay? ¿Sea sufrimiento o no? Porque claro, eso que es consciente, eso que existe, es anterior al sufrimiento. Por eso hay una posibilidad de reconocer una experiencia de sufrimiento o de reconocer un sufrimiento que cesa. Hay algo anterior que no cesa, que no sufre, que ya es libre. Bueno, eso eres tú, pero eso no es algo que serás, ¿no? Es lo que eres, lo que ahora existe. Todo lo demás no existe. Una idea de ti no existe. Es algo fugaz, ¿no? Una mala sensación no existe, también es algo fugaz. Todo ello deriva su existencia de lo único que existe, yo. ¿Qué es lo que permanece? ¿No? ¿Qué es lo que no es fugaz en tu propia experiencia? Esa es la puerta a ninguna parte, la puerta hacia ti. Ok, gracias. Yo solo quiero darle las gracias, maestro, porque lo escucho y parece que todo fuera tan sencillo que hasta me doy risa porque me digo, es tan sencillo y cuánto tiempo de mi vida sufrí por algo que yo veía tan difícil. Claro, claro. Esa es la sonrisa del Buda. Esas estatuas de Buda que sonriendo es una representación de esta sensación, ¿no? Por un lado, absurdo, la sensación de liberación, de la simplicidad. Porque claro, es muy Sí, simple. sí, gracias, maestro. Cuando sea grande quiero ser como usted. Bueno, el chiste es que ya lo eres, pero parece que no. No hay diferencia, claro. Esa es la ilusión. Maestro, agradeciendo el que se haya abierto este espacio, agradeciendo como siempre el encuentro y agradeciendo a todas las que se unieron y que aceptaron esta invitación y recordándoles que para el día 17 de junio tenemos un nuevo encuentro con el maestro en un satsang para que se pueda extender esta invitación y que el día 28 y 29 de junio tenemos un retiro online y trayendo hoy la noticia de que para noviembre tenemos un retiro en Metepec, Puebla, con el maestro y que por favor vamos a tener lo antes posible la información al alcance. Para quienes están viendo este video por YouTube, les recordamos que se pueden unir a nuestro grupo de Facebook Advaita Vedanta México o a nuestra página de Facebook Los Remedios de la Nana, en donde tenemos esta posibilidad de hacerles llegar esta invitación. Y maestro, infinitas gracias, despidiendo este encuentro
no sin antes decir que yo sé que usted no lo requiere, pero gracias, infinitas gracias y que Dios le bendiga y dejando el espacio para si alguien más quiere tener un compartir. Muchas gracias. No hay más que decir que gracias. Igualmente, muchas gracias. Siempre es un placer este encuentro con uno mismo.